fracciones en medio. Sí. Nos hacen muy felices, pero nos Bueno, pues a ver. Venga, brevemente que lo digo en 30 segundos. Y no lo voy a repetir. Pueden entrar, Claro, que puede. pueden entrar quiere decir que van a entrar. Espera. Aprovechad que después de la Semana Santa vengo generosa. ¿Eh? Los huevos de Pascua. Sí, en los exámenes de otros años pues son muy parecidos. Van a entrar límites normales, sueltos. Pues hazme este límite, hazme este. La X tiende a 1, la X tiende a infinito. En fin. Indeterminaciones varias, de cualquier tipo, ¿vale? ¿Cómo? Indeterminaciones que pueden surgir al hacer los límites. Bueno, Luego, habrá seguramente un ejercicio también en el que haya que estudiar una función y te pidan, pues yo qué sé, a lo mejor estudia el dominio, o estudia la simetría, o estudia la continuidad. Eso es lo que no sé, profe, lo de dominio, no me acuerdo. Repasáselo. ¿Me habéis oído? Estudia la continuidad. Pues aquí es continua, aquí es discontinua. Asíntotas no he explicado todavía. Decir si es asíntotas para Cállate, tío, no es idea. decir si es evitable, si es de salto, en fin. Y luego probablemente haya algún ejercicio también en el que haya que representar alguna función, sencillita, alguna parábola, alguna función a trozos, alguna recta, en fin. Solamente rectas y parábolas, porque obviamente más allá no podéis. Y luego hay que acordarse que quien no se lo haya mirado pues no le sonará nada esto, pero también hicimos ejercicios de continuidad en los que había una letra desconocida que había que calcular para que fuera continua o... Eso no se hace, profe. Pues hemos tenido 10 días preciosos para... Pero es que hay que descansar. Sí, profe, 10 días, Profe, ¿tú has hecho algo productivo Profe, en vacaciones? Entonces, Pues no esto son que os malos. acabo de decir, básicamente es el examen de mañana. Y no voy a hacer ningún ejercicio ahora para quien no estudió en Semana Santa. Yo llegar la hora de hacer el Ah, ejercicio. pero profe, ya hemos estudiado, pero es para repasar. Bueno, pues haberme escrito en Semana Santa y haberme Pero dicho es que no sabe cómo hacerlo. Pero no sabe cómo hacerlo. No como ningún. Pues cuando acabe la clase me lo sacas y te lo aclaro en un momento. Pero no voy a hacer es que lo tengo ese claro. ejercicio entero. Que lo tengo. Derivadas no. Derivadas es lo que me hace gracia. ¿No repasa? No, eso se hacía cuando eres bebé. Ya no. No son ¿Sois bebés cuando queréis? Sí. Porque fiesta no me pasa. Bebés a ratos no. Yo bebés que fuman porro. ya no. Bueno, pues... Perdón. ¿Qué cosas dices tú, no? Perdón. Chaval, Alejandro, de verdad. Son malos. Yo no fumo. Derivadas. Yo voy a seguir con lo del último día, así que voy a hacer un poco repaso otra vez porque se me ha olvidado todo. A ver si ya nos podemos poner con las reglas de derivar y nos olvidamos ya de los límites que al final son muy pesados, ¿vale? Resumido, lo último que vimos fue lo siguiente. Vimos que había un límite, lo escribo primero, ahora completaré aquí una cosa, por si no queréis copiarlo. Vimos que este límite si h tiende a 0, f de a más h menos f de a partido de h. Este límite vimos que salía muchas veces. Salía en la velocidad instantánea, salía en las pendientes de las tangentes, estuvimos viendo aplicaciones. Bueno, pues ya el otro día dije que este límite es a lo que vamos a llamar derivada. Ese límite es la derivada. ¿Cómo se expresaba? Pues se ponía f' en el punto A. Eso significa derivada de la función en el punto A. Vale, esto es derivada. ¿Y cómo se hace una derivada? Pues de momento con este límite. De momento, ¿vale? Vimos también otra posibilidad para hacer la derivada, que era poner el límite de otra forma. Era límite si x tiende al punto A, y aquí era f de x menos f de a, y abajo x menos a. Cualquiera de esos dos límites dan lo mismo y ambos son la derivada en el punto A. Unas veces usaremos este, otras veces usaremos el otro. ¿Vale? Entonces voy a hacer un ejemplo para calcular la derivada en un punto de una función. La pega que tiene esto, pues que hay que hacer estos límites que son horribles y que si la función es complicada, los límites se complican muchísimo. Entonces voy a hacer uno muy facilillo para que no sea esto muy complicado, que veáis
cómo se hace y ya me voy a olvidar vamos a ver si me da tiempo hoy y ya hoy dejamos de hacer este límite para ya podernos meter con lo que es las reglas, para no tener que estar haciendo eso. Vale. Bueno, pues voy a hacer un ejemplo más sencillo todavía que el que hay en las normas, ¿vale? Más todavía. El más sencillo que puedo poneros, porque si no que sería bastante tontería, si no. Vamos a calcular la derivada de una función. Vamos a poner una función, por ejemplo, pues vamos a poner 1 partido por x. Vale, esto lo quito, que ahora lo volveré a escribir. Vale, pues fijaros, nos dan esta función, ¿vale? 1 partido por x. 1 partido por x, no sé si os acordaréis del tema pasado, esta función era la función inversa o inversa, que decimos que era así. Aquí subía y subía, y por aquí al revés, venía de abajo, ¿vale? Al revés, que he puesto esta es menos 1 partido por x, no sé si ponerle menos. Bueno, la cambio. Oye, ya vale Leire y aquí mi amigo de hablar. Me digáis porque estoy pendiente de oíros y hacéis mucho ruido. ¿Pero te sabes un nombre? Vale, eso es 1 partido por x. Entonces, vamos a calcular, nos pide el ejercicio, por ejemplo, que calculemos la derivada en el punto, por ejemplo, no sé, en el 3. Calcula la derivada en el 3, ¿vale? Simplemente. Entonces, vamos a calcular la derivada con el límite que acabo de borrar. He puesto 2, ¿vale? Voy a empezar con el de h tiende a 0, que luego lo podemos comprobar con el otro. Pues según hemos puesto, la f' en el 3 sería que, a ver, límite, h tiende a 0, ¿y qué tengo que poner ahí? f de 3 más h, muy bien, menos f de 3, y abajo una h. Vale. Pues cuando yo tenga este límite hecho, el resultado será un número, y ese número será la derivada en el 3. ¿Vale? Vale, pues vamos. Límite, h tiende a 0. Vale, y ahora es cuando tenemos que ir calculando cada cosa. Pero lo he puesto fácil para que no sea muy difícil. F de 3 más h, ¿cuánto da? ¿Cómo se calcula f de algo? ¿Qué hay que hacer? Multiplicar. ¿Multiplicar? No. F de x lo tienes ahí arriba. Entonces, si en vez de f de x es f de otra cosa, tú tendrás que poner 1 entre esa cosa. Entonces, si dice 3 más h, ¿yo qué tendré que poner aquí? 3 más h y aquí 3 más h. O sea, 1 entre 3 más h. ¿Entendéis eso? ¿O no lo entendéis? 1 entre 3 más h. ¿Hay alguien que no entienda? Si alguien no lo entiende, lo repito. ¿Todo el mundo comprende que f de 3 más h es esto? ¿O hay alguien que no lo entienda? Yo. Vale. A ver, mira. ¿Veis eso de arriba, no? F de x, 1 entre x. Lo voy a hacer más ridículo, ¿vale? No ridículo, pero como más para niños muy pequeños. Para tontos, profe, hazlo para tontos. Imagínate que pusiera f de un sol. F de sol es 1 entre el sol. Vale, entonces, en vez de f de sol, lo que te pone es f de 3 más h. Entonces, ¿qué pondríais vosotros siguiendo la misma lógica? Pues 1 entre más. 1 entre 3 más h, que es justamente eso. ¿Se ha entendido? Bien, seguimos. Menos. F de 3. Pues, ¿qué hay que hacer aquí? F de 3, ¿quién sería? En vez de un solecito, tengo que poner un 3. Pues un tercio. Pues un tercio. O sea, F de algo es irme a la F y en vez de una X, poner lo que me estén diciendo. No se pone un sol ni nada, se pone pues 3 más h, un 3, un 5. Vale, voy a borrar esto porque me está dando un poquito. Quien entra por la puerta y vea eso va a pensar que... ¿Vale? Y aquí pues la h de antes. Pero, ¿de dónde sale el 3 más h? ¿Y qué es h? La definición de la derivada era este límite que lo he copiado al principio de la nada más llegar, he puesto un límite y era esa definición. O sea, el límite es así. Entonces la definición es esta. Esto es así porque es así. Vale, ¿qué pasa? Que ahora hay que operar todo esto.
Entonces vamos a hacer la resta. ¿Cómo se haría esa resta? ¿Qué habría que hacer para juntar esas dos fracciones? El mínimo común múltiplo, que es la multiplicación, ¿vale? 3 más h por 3. 3 más h por 3. Vale, ¿qué quedaría arriba? Cuando junto estas dos me va a quedar aquí arriba un 3, ¿no? Y luego la otra fracción va a quedarme el 3 más h, que le pongo el paréntesis porque el menos cambia el signo luego. Y abajo la h. Vale, pues vamos a ir viendo a ver lo que queda. Quedaría entonces límites que h tiende a 0. Esto se puede hacer bastante más rápido, pero vamos despacio. No vamos a quitar ni un paso. Venga, pues decidme qué queda en el numerador. Arriba. Menos h, porque los 3's se van. Vale. Los 3's se han ido y nos queda menos h. Y ahora hay que hacer ese castillo de fracciones. Límite cuando h tiende a 0. ¿Qué quedaría cuando hacéis esa división? Aquí os liáis mucho. ¿Cómo queda? Este castillito de fracciones, cuando se resuelve, esto está como partido por 1 realmente. ¿Vale? Entonces es el de fuera con el de fuera y el de en medio con el de en medio. O sea, menos h con el 1, o sea, menos h se queda solo. Y abajo te queda, pues, todo esto. 3 más h por 3 y aparte una h más. O sea, todo esto. 3 más h por 3. 3 más h por el 3 que ya teníamos, por la h que acaba de aparecer. Vale, siempre en un castillo es el de fuera con el de fuera y el de en medio con el de en medio. Vale. Pues llegados a este límite, una h de arriba se va con esta h de abajo. No se puede ir con esta, porque esta h va metida en un paréntesis y encima lleva una suma. La que se puede tachar es esta porque es un por. Eso sí lo sabéis, ¿no? Vale, pues entonces resumido, ¿qué queda? Ya hemos acabado, ¿ves? Queda el límite de ¿qué? Arriba, ¿qué queda? Menos 1, ¿vale? Y abajo te queda pues 3 más h y un 3. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa? La h, ¿dónde se acerca? La h se acerca al 0. Con lo cual, 3 más h, ¿a dónde se acerca? A 3. Y lo de abajo entonces se acerca ¿a dónde? A 9. Menos 1, 9. Esa sería la derivada en el 3. Que ahora me pidiera la derivada a lo mejor en el 10. 10, 10, 10, 10. Todo cambia, pero en función del número que nos toma. ¿Vale? ¿Qué significaba la derivada? Una de las interpretaciones que vimos. ¿Era la pendiente de quién? ¿De qué recta? ¿A quién se acuerda? La derivada en un punto era la pendiente de la recta tangente. Daros cuenta que el 3 está por aquí. Ahí está el 3. Si yo hago la recta tangente en este punto, la recta tangente es esta. ¿Y qué inclinación tiene esa recta tangente? ¿Negativa o positiva? Negativa porque decrece, por eso la derivada ha salido negativa. Si a lo mejor hubiese hecho esto mismo en menos 3, perdón, o en el 1 está aquí, pero el 1 decrece. Aquí no, todas decrecen aquí. Todas las tangentes decrecerían, o sea, cualquier derivada que hiciéramos siempre nos va a salir negativa, porque todas las rectas tangentes que intentéis hacer siempre van a decrecer. ¿Vale? Bueno, pues esto es hacer derivadas, ¿vale? Pero, por suerte, voy a explicaros ahora ya reglas para derivar, porque todos estos límites, que aquí se están haciendo en particular en un punto y en otro, cuando se hacen en general, salen reglas de derivar, que nos van a evitar hacer todos estos límites y simplemente nos los vamos a aprender. O sea, se aprenden unas tablas de derivar y tú, cuando yo te diga esta función, tú automáticamente me vas a saber derivar, sin tener que estar haciendo todo esto. ¿Vale? ¿Sí? Pues entonces vamos a borrar todo esto y os voy a explicar pues, qué reglas existen para derivar y pues qué nos tenemos que aprender. Que tiene su parte buena, que es que esto ya no vamos a hacerlo, pero tiene la parte de que me tengo que saber las reglas. Si no me las sé, pues no puedo. Entonces, vamos a decir primero qué es la función derivada y ya os explico las propiedades. Bueno, pues muy sencillo.
la función derivada simplemente es una función que lo que hace es que a cada valor le va a asignar pues su derivada. ¿Vale? Es una función, por ejemplo, al número 1 le asignaría su derivada en el 1, al 2 le asignaría la derivada en el 2. ¿Vale? Esta es la función derivada. Entonces, el mismo ejemplo de antes, que era este, 1 partido por x, nosotros hemos calculado la derivada ¿dónde? En el 3. Pero esto no es la derivada en el 3. Esto que os estoy poniendo es la función derivada. Es como si tú pudieras saber cómo queda la derivada, pero no en un punto en concreto, sino en general. Es exactamente lo mismo, pero al hacer el límite no pongo un 3, sino que voy a poner f' de x. Es como que voy a intentar calcular la función derivada en general. Voy a repetir un poco el mismo límite de antes, va a ser muy parecido, pero no va a ser en el 3. Va a ser en una x en general. Entonces, ¿cómo quedaría el límite ahora? En vez de en el 3, ¿qué tendría que poner ahora? ¿F de qué? De x más h como en general. F de x más h menos f de x partido por h. Entonces vamos a hacer este límite para ver cómo queda la derivada, la función derivada. Y este límite, ya os prometo, es el último que hacemos de límites. Y así que este va a ser el último. Vale, pues muy parecido a lo de antes. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, el numerador, ¿qué tengo que poner? En vez de f de x más h y f de x, ¿qué tengo que escribir? En vez de f de x más h, ¿qué pongo? 1 partido de x más h. Porque la f es la misma, 1 entre x, es la misma f. Y luego al ladito dice f de x. F de x es 1 entre x, ahí no tengo nada que hacer. Partido de h. Vale. ¿Cómo hemos dicho que se hacía aquí ahora? Pues el mínimo común múltiplo. Límite cuando h tiende a 0. Y lo que nos queda es el mínimo común múltiplo, pues aquí es x más h todo por x. ¿Vale? Y lo que queda entonces es x menos, y entre paréntesis, x más h. Entonces lo que queda después de juntar las dos fracciones. Si os vais dando cuenta es el mismo tipo de razonamiento de antes, pero donde había un 3, ahora hay una x. Pero es exactamente lo mismo. Vale, pues esto entonces queda el límite, si h tiende a 0, arriba se van las x, queda solamente menos h, y abajo queda x más h por x partido de h. Vale. Bueno, y haciendo la torre de las dos fracciones, al final lo que nos va a quedar es menos h, y abajo pues todo esto, x más h por x y por h. ¿Y qué hemos hecho aquí cuando hemos llegado a este paso? Pues hemos dicho que la h de arriba con la h de abajo le vamos a quitar, ¿no? Y entonces nos quedaba el límite que me habéis dicho vosotros de menos 1 arriba y abajo el paréntesis y la x. ¿Vale? Exactamente igual que antes, pero antes quedaba un 3. Vale, pues ¿cuánto da este límite? Si la h tiende a 0, lo de abajo ¿a dónde va? ¿Esto a dónde va? La h se va hacia 0. La h se acerca al 0, entonces el paréntesis ¿a dónde se acerca? A x. Y x por x, x al cuadrado. Menos 1 partido de x al cuadrado. Esta es la función derivada, la voy a poner aquí al ladito. La derivada en cualquier x tiene esta expresión. Esta es la función derivada. Vale, esta es la función derivada. ¿Por qué sirve esto muchísimo? Pues porque si ahora a mí me dicen la derivada en el 3, que antes hemos hecho todo el límite este tan pesado, si yo ya sé quién es la f', ¿cómo calcularíais ahora f' en el 3? Pues cambiando aquí la x por un 3. ¿Y qué queda? Menos 1 partido de 3 al cuadrado. Y esto sale menos un noveno, que es el menos un noveno de antes.
pero no me hace falta repetir todo ese límite. O sea, si yo conozco esta expresión en general de la f', cambiando la x por lo que yo quiera, calculo la derivada en cada sitio. Por ejemplo, si os pidiera la derivada en el 0, ¿qué me diríais? Si aquí pongo en la x un 0, ¿qué queda? Menos 1 entre 0. ¿Y esto qué pasa? Menos 1 entre 0 no existe. Menos 1 entre 0 no existe. O sea, no hay derivada en el 0. He borrado la función, pero la función era esta. No sé si la habéis copiado. Esta era la función. Y sabéis que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Esta función en el 0 existe. Si tú intentas ver aquí en el 0, esto no toca nunca. O sea, no existe en el 0, por lo tanto su derivada tampoco. O sea que la función derivada lo que nos va a servir es para luego poder ir calculando la derivada donde queramos. Pero ya os digo que desde ahora mismo este límite ya va a desaparecer porque con la regla, desde aquí vosotros vais a llegar aquí, sin hacer esto de aquí en medio. ¿Vale? Entonces vamos a explicar qué reglas existen y cómo son y nos las vamos aprendiendo. Y ya está. Vale, pero esta es la función derivada. Esta es la que nos interesa calcular. ¿Vale? ¿Y por qué ha llegado a esa? Porque llegado hasta dónde. ¿Qué diferencia tiene esa con esa? ¿Esta? Sí. ¿Con esta? Pues que esta es la f y para esta función su derivada es esta. Luego verás para qué te sirve la derivada, que todavía es que no lo sabes. Pero esta derivada luego va a servir para el tema que viene. Vale, vale. O sea, la derivada, esta es la función inicial y esa es su derivada. Es otra función distinta, pero es su derivada. ¿Os suenan las integrales? ¿De haberlas oído alguna vez? Sí, no, no. Pues luego cuando deis integrales, la integral de esta función será esta, que es el proceso contrario. Pero eso ya para el año que viene. Vale, pues venga, vamos a empezar. Este año no. Que viene sí. La barra de Le sirve para saber cuántos cereales. Sí, derivadas integrales también, sí. Bueno, lo que pasa es que las integrales hay un mundo muy grande Ya ves. y vais a ver Ah, que... Pero eso no les toca a los de ciencia. Sí, en eso no que Saltan toma nombres. ¿Eh? Para ellos. Vale, Que pues me vamos. saltan nombres. ¿Por qué? Venga. Porque para nombrar comida. Por la barra de El pan, en plan el integral, el pan normal, no me jamás. Es que yo me lo estoy imaginando sin el... Calla. Calentito, calentito. Cállate, David, sí. Bueno, Se me ha cansado la mano. Nos copia demasiado. venga, estas cosas ya son cosas que hay que aprender de memoria. Hay que saberse estas operaciones que os voy a poner. Veis diciéndolas en el mismo orden que estén aquí, para que salgan iguales. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo se derivaría. Vamos a empezar con la derivada de una suma. Derivada de una suma. Derivables. Una suma o tres, perdón. Como la leche. Derivada de una suma de una resta de dos funciones. ¿Vale? Ah, no, eso tengo. A ver. Bueno, se parece mucho a lo de los límites. Seguramente cuando ponga la primera os va a parecer lógico. Imaginad que tenéis una función f, le sumamos una función g distinta y queremos hacer su derivada en un punto cualquiera. ¿Vale? ¿Qué pasaba con el límite de una suma? Cuando nos ponían el límite de una suma, ¿qué hacíamos? Límite de uno más límite del otro. Pues aquí ¿qué haremos? Derivada de la f más la derivada de la g. ¿Vale? Voy a poner aquí más menos porque si es un menos es igual. Vale, esa es la primera propiedad que me tengo que saber. Si tengo que hacer la derivada de una suma, pues yo hago la derivada de uno más la derivada de la otra. Vale. Vamos ahora con derivada de un número por una función. Creo que es la siguiente del orden. Sí. Derivada de un número real por una función. Bueno, pues esto, vamos a imaginar que tenemos un número k, el número que queramos, una fracción, un negativo, da igual, ¿vale? Y tenemos que hacer la derivada de k por una función.
Por ejemplo, 8 veces una función y tengo que hacer la derivada de eso. Bueno, pues esto es tan simple como poner el número delante y hacer la derivada de la función. O sea, el número lo pongo delante y derivo la función. Y ya. Ahora toca el del producto de dos funciones. Bueno, esta que voy a escribir ahora os va a parecer horrorosa, pero os la tenéis que aprender. Derivada del producto de dos funciones. A ver qué pensáis vosotros que es y luego os digo la realidad. Derivada del producto de dos funciones. Bueno. ¿Qué significa esto? Pues es algo así. Tengo una función f por otra función g y tengo que hacer la derivada en un punto. ¿Qué pensáis? Derivada de la f por derivada de la g. ¿Quién opina eso? Derivada de la f por derivada de la g. Igual que la suma de la derivada de la f más la de la g. Bueno, eso es lo lógico, pero no es lo que es, ¿vale? ¿Cómo se hace la derivada de un producto? Pues fijaros, que se dice de palabra como voy a decir yo, se dice derivada de la primera función. La primera es la f y la segunda es la g, ¿vale? Derivada de la primera por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Así es como se deriva un producto. Derivada de la f por la g sin derivar, más la f sin derivar por la derivada de la g. Hasta que no os pueda explicar un poco cómo se derivan, no puedo hacer ejemplos. Pero solamente seguir sabiéndose, por lo menos, o aprendiéndonos estas reglas. ¿Vale? Vale. Bueno, ahora tenemos derivada también del cociente, que se parece mucho a la del producto, pero no es igual. El cociente ya sabéis que es la división. Cociente de dos funciones. Y esta pues también es parecida, aunque es un poco más... Tiene un poquito más de cosa que la anterior, pero muy parecida. Bueno, pues el cociente se pone así. F partido por G. En el punto A. Bueno, pues también la lógica obviamente pues nos dice que lo normal, o lo que yo pienso, ¿no?, es derivada de la f partida de la derivada de la g. Pero no es así, ¿vale? La forma es una fracción bastante grande. En el numerador, lo mismo de antes, lo mismo que en el producto, pero en vez de un más, un menos. O sea, sería derivada de la f por la g sin derivar menos la f sin derivar por la derivada de la g. Eso es lo que va en el numerador. La misma cosa que en la multiplicación, pero con un menos. Y abajo lo que tenéis que poner es la función g elevada al cuadrado. Vale, ¿y esto cómo se dice? Pues se dice derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido del de abajo al cuadrado. Si no me sé esta regla, olvídate de saber derivar una división. O sea, si no me la sé, no puedo derivar. Me la tengo que aprender. ¿Vale? Porque aquí hay dos opciones. Protestar porque no entiendo los razonamientos y no sé cómo se hacen, o protestar porque no me lo quiero aprender. No Pues lo pongas en el examen. esto me lo aprendo. Segunda. Y esto además no se os va a olvidar, os lo digo y veréis como el año que viene, cuando volváis a las derivadas, os acordáis en cuanto os lo escribas. Porque en cuanto lo escribas varias veces y lo aplicas un par de veces, se te queda. Ahora mismo no, pero cuando haces varias ya te acuerdas. Vale, voy con la última que voy a poner. Derivada de la inversa de una función. Derivada de la inversa de una función. Esta es más sencilla. ¿Qué es la inversa de una función? ¿Qué pensáis?
Con la inversa de f. ¿Qué es la inversa del 5, por ejemplo? Eso se lo he puesto. El inverso del 5, un quinto. Entonces, la inversa de una función es 1 partido de f. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 1 partido de una función, la forma de derivarlo es la función al cuadrado, abajo, y arriba la derivada de la función, pero con el signo negativo. Menos f' de a, partido de la función al cuadrado. Creo que queda otra, pero no me voy a dar ahora, porque la voy a dejar para dentro de unos días. Sí. Vale, todas estas que yo acabo de poneros aquí, como que son reglas que yo me he inventado, ¿vale? Si miráis los apuntes un día que queráis tranquilamente, en la página 5 y en la 6 están las demostraciones de por qué salen así, que no son difíciles de entender, porque es el límite de antes que ya no vamos a hacer más, pues es ir aplicando ese límite y viendo cómo queda. Si alguien lo quiere ver tranquilamente, ya digo que en la página 5 y 6 está. ¿Vale? Bueno, pues esto ya os digo, de aquí en adelante, esto hay que sabérselo. Yo que os diría, pues yo me lo pondría en un folio, sinceramente, en un folio, para tenerlo como una especie de chuleta, para tener aquí en clase también, porque cuando te pongas a hacer ejercicios, si no tienes esto a mano, no vas a saber ni de qué hablo. Entonces, si no te lo vas a aprender de momento, al menos tenerlo a mano, ¿vale? Respeto. Pues entonces, borro la pizarra y ya sí que sí, empiezo a deciros reglas de cómo derivar, mezclando todo esto y explicándoos qué reglas existen, ¿vale? No, porque tú sabes de momento que una suma es derivada de una más derivada de la otra, pero ¿cómo derivas la f? No te he dicho cómo se derivan las cosas todavía. Antes lo has dicho, ¿no? No, porque eso era con el límite, que ya el límite lo vamos a dejar de hacer. Son los mandamientos, tío. No son las reglas. Vale, pues ya empezamos. Ay, Dios. Vamos a empezar con las funciones sencillitas, que se llaman funciones simples. ¿Cómo probé matemáticas? Y entonces el título, como pone aquí lo mismo, el mismo título, derivadas de las funciones elementales se llama. Vale. Pues bueno, derivadas Así no. de las de funciones elementales simples. Con el límite se te venga. Voy a ir en el mismo orden que aquí, ¿vale? Y si alguna demostración me parece muy fácil, os la voy a hacer, para que veáis que esto no es una invención mía, ¿vale? Vale, pues la primera cosa, primera regla. Función, la más fácil. Función constante. ¿Qué es una función constante? ¿Qué significa que una función constante? ¿Quién me pone un ejemplo de una función constante? ¿F de x igual a qué? A 3 o f de x igual a 6. Pero en general no voy a poner eso. La función constante en general es f de x igual a k. Y la k es un número real. ¿Vale? Entonces os voy a decir cuál es la derivada de una función constante. Pues lo pongo así con una flechita. La derivada, ¿veis? Ya pongo f'. La derivada de una función constante os tenéis que aprender, ¿vale? 0. ¿Vale? 0. Ah, bueno. No está ¿Vale? mal. Sencillo. Mira, esta demostración os la hago que es muy fácil, que cabe en una línea. Eso no está mal. Demostración. Si queréis la copiáis, si no queréis no copiéis, porque esto es la demostración que os la voy a pedir. La derivada, hemos dicho que era el límite, cuando f tiende a 0, de f de x más h, ¿no? Menos f de x partido de h. Eso es lo que hemos copiado antes, que ya no lo vamos a hacer más. Pero fijaros este límite, a ver cuánto queda. ¿Cuánto vale f de x más h para esa función? La función siempre vale k. Entonces, ¿cuánto vale f de x más h? Manuel. Esta función es como si fuera f de x igual a 6. Entonces, f de algo, ¿cuánto vale siempre? 6. Siempre vale 6. Entonces, f de x más h vale k.
¿Y cuánto vale f de x? También vale k. Y entonces no es que nos queda el límite de 0 partido del h. Sí. ¿Y cuánto es 0 entre algo? 0. Pero. Por eso el límite, la derivada vale 0, pero no porque yo me lo invente, sino porque al utilizar la demostración con el límite sale 0, para esa función constante, ¿vale? Pero no tenéis que hacer el límite, eso era solo la demostración. Por ejemplo, pues, si a ti te ponen en un ejercicio que f de x vale 2/5 Eso sí, tengo y te dicen calcula la derivada, tú automáticamente dices 0. ¿Por qué? Porque es la función constante. Esta me gusta. ¿Vale? De esta Fácil, no va a poner esta. ninguna. Vale. Pasamos a la siguiente, función identidad. Sí. Derivada de la función identidad. Función identidad. Esta deberíais saber cuál es, porque alguna vez os he dicho cuál es la función identidad. Sí, yo creo que sí. La bisectriz del primer cuadrante también se llama a veces. Sí, Eso es una cuestión derivada y es función. la función identidad es la función que vale x. Esta es la función identidad, ¿vale? X. Bueno, pues también muy facilito, la derivada de x, por definición, con el índice, si lo quisiéramos demostrar, ¿vale? 1. Bueno. 1. ¿Vale? Esta demostración también está en los apuntes. Quien la quiera mirar, pues ahí la tiene. ¿Vale? Vale, vamos con la siguiente, derivada de una potencia. Función potencial. Del anterior no os pongo ejemplo porque el único ejemplo es esta, es x. ¿Vale? Función potencial. No es exponencial, ¿eh? Es potencial. O sea, cuando pones potencial es que es una potencia, pero la base es la x. Es como si pusiera x elevado, aquí le he llamado alfa. Voy a llamar igual. X elevado a alfa, ¿vale? Lo importante que tenéis que saber aquí es que alfa es un número real, pero es distinto de -1. ¿Vale? Aquí nunca puede poner x elevado a -1 para aplicar esta regla. ¿Vale? Entonces, lo único que hay que saber es la derivada de estas funciones potenciales. La derivada es lo que valga el exponente vale alfa, ¿no? Entonces, lo que valga el exponente por la misma potencia, pero al exponente le restamos 1. Basta, ya no. Esta ya os gusta menos. Esta se va a entrar. Os voy a hacer el ejemplo. Aquí debajo. A ver, ejemplo. Tampoco es tan complicado luego, ¿eh? Por ejemplo, esta. ¿Cuánto valdría la derivada de x al cubo? X elevado a 3. Pues leyendo esto que dice aquí, 3 por x al cuadrado. 3 por x al cuadrado. Esa es la derivada. El exponente, que vale 3, por x elevado a 3 menos 1. Es el exponente por la misma potencia, pero le resto un 1 al exponente. ¿Por qué? ¿Qué? Esa alfa nunca puede ser 1. Es que si alfa vale 1, ¿qué te quedaría? X elevado a 1. ¿Y cuánto es x elevado a 1? X, que realmente es esta. Función identidad. Y no hace falta que lo derives así. Pero si lo derivas con esta regla, ¿qué te quedaría si aplicas la definición? Ya, por eso. Te quedaría el exponente 1 por x elevado a 0. Pero x elevado a 0 vale 1. Y 1 por 1, 1. O sea que si es un 1 en realidad, puedes usar esta o realmente tienes la anterior, que es la misma. ¿Vale? Lo que no puede valer es menos 1. Ya veréis luego por qué. ¿Vale? Vale, pues seguimos. Vale, no sé si deciros más o si directamente, Lo dejamos por ahora. no sé, derivada de la raíz cuadrada. No siento la mano. No, venga, voy a poner ejemplos, ¿vale? Voy a hacer los ejemplos así en general. Una mosca. Esperad un segundo que he dicho una cosa yo mal, porque he dicho que alfa, no es para quitar, no es para añadir.
He dicho que alfa no podía ser menos 1, pero eso es cuando estamos haciendo integrales, o sea que es por olvidar. Estamos derivando. Eso sí que puede. Esa es. Cuando Vale, lo he así que olvidado nada. porque se me ha Simplemente. Un tío con suerte. O sea, es para Está para bien, añadir. porque no me fijan las cosas. Vale, quedan más propiedades. Son bastantes más, pero en este ratito que queda no voy a seguir avanzando, solamente voy a poneros ejemplos mezclando estas que he dictado, que son pocas, pero vais a ver como con solamente estas tres ya da para mucho, ¿vale? Este tema son todo... Este primer tema es todo aprender a derivar. Solamente tenemos de reglas las que os he dicho, ¿Cómo que ¿eh? este primer tema? Es que este tema ya, o sea, esto ya abarca todo el curso, pero el tema es como que tiene varias partes, porque luego vienen aplicaciones, en fin, más cosas. A ver, vamos a hacer ejercicios. Eso me pregunto yo. Eso me Vale. pregunto yo. Tenéis ahí vosotros las propiedades, yo las he borrado, ¿eh? Solamente usaré o bien la función constante, o la función identidad, o la potencia. No voy a mezclar nada más de momento, ¿vale? Y todo es deriva. Entonces, primera apartado. F de x igual. Vale. Y vamos a poner... Fijaros esta... Bueno, más fácil que ya me he venido yo un poco arriba, ya he puesto aquí la fracción. Vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, 4x a la 5 menos x al cubo partido por 3. Os he dicho que fracciones, ¿no? Esa es muy fácil. A ver, os explico el primer ejemplo que vamos a hacer para derivar. Ya nada de límites, ya aplicamos las reglas, ¿vale? La voy a hacer lo más despacio que se puede. Luego dentro de unos días veréis que vais a saltaros la mitad de los pasos que hacemos hoy, cuando ya le cojáis un poco el tranquilo. Yo pongo f', porque voy a hacer la derivada. No lo pongo a continuación, porque no es lo mismo la f que la derivada, es otra cosa. Derivada. Bueno, pues tengo que hacer la derivada de esta expresión. Y esa expresión es una resta. ¿Cómo se deriva una resta? Que la habéis copiado antes. Primero una y luego Derivada de uno menos derivada del otro. O sea que será derivada de 4x a la 5, derivada de eso, que luego lo haré, menos derivada de esto, que ya veré cómo lo hago. Derivada de uno menos derivada del otro. Sí. Vale, esa es la primera de las propiedades que hemos visto, derivada de una resta. Ah, no. Vale, este paso lo habéis entendido, ¿no? Este ya os digo, lo vais a saltar, esto no lo vais a poner nunca. Vamos ahora con cada una. Me voy con la primera, derivada de eso, ¿vale? Vale, hay que ver, aparte de que hay una potencia, que hay un x a la 5, hay un 4 ahí. Ese 4, ¿qué está haciendo? Ahí la potencia, multiplica. Y os he dado una propiedad para un número por una función. ¿Qué había que hacer con el número? ¿Qué ponía en la propiedad? Pone esto. K por F prima. ¿Qué pone en el siguiente paso? La K se saca fuera y luego se hace la F prima. Pues ¿qué voy a hacer ahí? El 4 lo saco fuera y luego haré la derivada de x a la 5. El 4 lo saco fuera y luego hago la derivada. ¿Vale? Menos. Vamos con la siguiente. Venga. Vale, aquí es verdad que hay un 3 dividiendo, pero dividir por 3, ¿sabéis que es lo mismo que decir que haya un tercio multiplicando? ¿No? Esto no es lo mismo que un tercio por x al cubo. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese un tercio? Lo saco fuera y ya derivaré en el siguiente paso x cubo. ¿Vale? O sea, no sé si poneros aquí en azul. Esta primera que estáis usando, esto es esto. F menos G prima es F prima menos G prima. Eso es lo que hemos usado en el primer paso, derivada de una resta. Y luego lo que hemos usado después ha sido esta. Un número por una función, se saca el número fuera y luego se deriva la función. ¿Vale? He sacado el 4 fuera y he sacado el un tercio fuera. ¿Sí? ¿Alguien necesita que repita algo? Manuel. Ya vale, me estoy yo cansando. ¿Alguien necesita que repita algo o no? No.
Vale, pues ahora ya vamos a cada una. ¿Cómo se deriva x a la 5? ¿Qué propiedad vais a usar? La última, ¿no? La última, la de la potencia. Entonces, el 4 lo pongo, que no se me olvide. Y ahora, ¿cómo se deriva x a la 5? 5 por x a la cuarta. Vale. Esta derivada de x a la 5 es 5x a la cuarta. Es la potencia. El exponente por la base menos 1. Menos. Y ahora vamos con la otra. Pues pongo un tercio, que no se me olvide, y derivo x a la 3. ¿Cómo se deriva x a la 3? 3 por x cuadrado. ¿No? Ya hemos derivado. ¿Qué vamos a hacer? Pues un poco operar esto, que está un poco feo. Estos son 20x a la cuarta. Y luego, ¿qué pasa aquí con el 1 tercio y el 3? Son 3 tercios, que es 1, y queda simplemente x cuadrado. O sea, la derivada de esta función, la f', es esta. Eso es lo que vosotros tenéis que calcular. Y cuando llevéis unos días haciéndolo, desde aquí vais a llegar pues, prácticamente aquí. O sea, esto no lo vais a estar poniendo porque lo vais a hacer mentalmente. Todos vais a saber que la derivada de una resta es derivada de uno por la del otro, que la constante sale fuera, entonces eso lo vais a hacer automático. Pero bueno, en estos primeros no pasa nada por hacer un poco de espacio. Vale. Con lo del final se queda y ya está. Esa es la derivada. Luego ya en el tema que viene verás esto para qué te va a servir y qué cosas vas a poder saber con esto para ver cosas de esa función. Pero de momento así. Bueno, como quedan 2 minutos, lo que voy a hacer es deciros, a ver, de esta hoja que tengo aquí de derivadas, a ver si me podéis hacer alguno, porque claro, solamente podéis hacer simples. Por ejemplo, el ejercicio 4, si habéis estado viendo todos los vídeos, el ejercicio 4 lo hice aquí, con el otro tramo, y era horroroso el límite para hacerlo. Entonces me gustaría que el 4 lo repitierais por vuestra cuenta, porque ya sabéis hacer la derivada con la regla, ¿vale? Y luego aparte del 8 voy a poner el apartado A, el apartado E, a ver si os sabéis apañar un poco, el apartado F, no quiere decir que os vayan a salir, solamente os estoy poniendo para que los penséis, y el H. De la primera columna solamente sabéis, de momento son 4. Vale. Y mañana pues seguiré con más ejemplos y avanzaré con las reglas, porque quedan, bueno, quedan unas cuantas. Y mañana el examen, pues a la hora del recreo, 6-5 en usos múltiples. ¿Vale? Sí, pero que tú lo sabes desde hace ya 15 días. Cuando lo dices es muy difícil, pero luego entra hoja y es en plan indeterminaciones.